Buenos días, vamos a iniciar con otro contenido sobre matemáticas para tercero de secundaria. ¿Sale? El día de hoy, 27 de abril del 2020, vamos a ver el tema de homotecias. Tal vez les suene un poquito raro esta palabra, pero se relaciona mucho con un tema que se ve en dibujo técnico en algunas escuelas. ¿Qué es una homotecia? Una homotecia es una transformación geométrica donde a una figura se le aplicará una razón de homotecia, que en este caso, volviendo al contenido anterior, es una razón de proporción. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer copias de figuras, así en palabras sencillas, vamos a hacer copias de figuras que van a ser semejantes a la original. Estas figuras pueden ser más grandes o más pequeñas. ¿Vale? Para ello, siempre vamos a tener una figura original, un punto llamado centro de homotecia y la figura resultante. Para ello tenemos tres tipos de homotecias. ¿Vale? Tres tipos. Muy sencillos. Tenemos homotecias positivas, homotecias negativas o inversas y homotecias idénticas. Ahorita veremos las características de cada uno de ellos con su respectivo ejemplo. Trataré de ser lo más claro posible para que la comprensión sea rápida. Comenzamos con las homotecias positivas. ¿Vale? Homotecias positivas o directas. También la podemos llamar homotecias positivas o directas. ¿Cuáles son las características de una homotecia positiva? La razón de homotecia va a ser mayor que 0. ¿Vale? Cuando hablo de razón de homotecia me refiero a esa razón de proporción que hemos estado viendo. Otro dato de esto es que la letra K significa razón de homotecia. Para que vayan tomando notas. ¿Vale? La K es razón de homotecia, es decir, la escala a la que va a estar dada nuestra figura resultante. Entonces, en la homotecia positiva, la razón siempre va a ser mayor que 0. Las figuras van a quedar siempre del mismo lado. La figura va a aumentar de tamaño y por ende las figuras van a ser semejantes. ¿Vale? Por ejemplo, ahorita vamos a ver un ejemplo. Tenemos este ejemplo. Nuestra figura original es esta en color café, que tiene como vértices A, B, C y D. Recuerden que siempre debemos de tener señalados los vértices o los extremos de la figura. El centro de homotecia llamado O, aquí va a haber un punto, o centro de homotecia. Esta es nuestra figura original. Cuando realizamos las proyecciones con líneas punteadas que pasen por cada punto o vértice de la figura original, la vamos a proyectar más allá de la figura, hacia adelante. Esto va a depender de la razón de homotecia. ¿Vale? Si es 2, ¿qué quiere decir? Que vamos a medir esta distancia de O a B y la vamos a proyectar sobre la siguiente línea punteada. ¿Vale? La misma distancia que hay aquí hacia adelante. Y ya tenemos 2 veces la distancia, 1, 2. Lo mismo para cada punto. OC hasta C', OA, A' y OD, D'.
Es decir, estas distancias es la misma que está aquí. ¿Qué resulta en este caso? Una figura con el doble de tamaño. Este 2 significa que la figura resultante va a estar al doble que la original. ¿Y cómo sé cuál figura es la original? Las que tienen las letras en los vértices sin el apóstrofe o esa comita pequeña que ven ustedes aquí. ¿Sale? A esto los vamos a llamar A', B', C' y D'. A la figura resultante A', B', C' y D'. ¿Vale? Este es un caso donde la razón de homotesía es 2. Si fuese 3, ¿qué quiere decir? Bueno, esta medida que proyectamos aquí tendríamos que hacerla de nuevo aquí adelante para cada punto y tendríamos una figura ¿cuántas veces más grande? 3, ¿sale? 3 veces más grande. Y así nos podemos ir 4, 5, 6, ¿vale? Ese sería el ejemplo sobre homotesias positivas mayores que 0. Siguiente ejemplo. En este caso nuestra razón de homotesia es 1/5. ¿Cuál es la diferencia con la anterior? Si notan ustedes, sigue siendo positiva, no tiene ningún signo negativo, sigue siendo positiva. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso, la anterior fue un número, la razón de homotesia era mayor que 0, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sale? Mayor que 0. En este caso, 1/5 es mayor o menor que 0. ¿Sale? Pues 1/5 es menor que 0. Recuerden que una quinta parte de la unidad es 0.20. Es menor que 1. Al decir 1/5 es decir que la figura va a reducir su tamaño 5 veces, es decir, va a ser la quinta parte de la figura original. Lo explico. ¿Cuál es nuestra figura original aquí? Observen bien. Quedamos que es la que tenga los vértices sin el apóstrofe o la comita arriba de cada letra. Nuestra figura original es esta grande. A, B y C. Este triángulo grande es nuestra figura original. Me di cuenta porque la pequeña tiene A', B', C', las comitas o apóstrofes en las letras. ¿Vale? Aquí cómo se hace, así a grandes rasgos, después veremos los trazos. Aquí tenemos nuestro centro de homotesia otra vez. ¿Vale? Se hace lo mismo que en la anterior, se hacen proyecciones con líneas punteadas. Como esta todavía no existe, proyectamos a cada vértice. Olvídense de esta, todavía no existe. Se hace, ¿no? ¿Qué sigue? Vamos a medir desde O hasta C. Y como va a ser la quinta parte de esta figura, antes de eso vamos a dividir esta línea en 5 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? No la medí, pero bueno, en 5 partes. Hacemos aquí lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5 partes. ¿Vale? Y como dice que va a ser 1/5, de esas 5 partes vamos a tomar la primer parte, es decir, la primer marca. De O hacia allá, la primer marca quedó aquí. De O hacia A quedó aquí. Y de O hacia B quedó aquí. ¿Vale? De O a C, primer parte. De O a A, primer parte. De O a B, primer parte. De 5 que hay ahí. ¿Vale? Entonces, tanto en la anterior como en esta, el centro de homotesia siempre va a quedar atrás de las dos figuras que resulten. ¿Vale? Tanto en positivas mayores que 0 como positivas menores que 0. Bien, a ver, observen este ejemplo. ¿Será positiva o negativa? Claro, positiva porque no hay ningún signo ahí. Ahora, ¿es mayor que 0 o menor que 0? ¿Un medio es mayor que 0 o menor que 0? Ok, es menor que 0, es la mitad, ¿no? 0.5. ¿Qué quiere decir? Que la figura que resulte va a estar reducida a la mitad. ¿Quién es mi figura original aquí? Observemos los vértices. Esta de acá. Este rombo A, B, C, D es el original y la copia es A', B', C', D'. Pues es la escala, ¿vale? Se redujo a la mitad.
Es decir, estas líneas auxiliares las medimos y marcamos la mitad, aquí está. Marcamos la línea, ubicamos la mitad, aquí está. De O a D la medimos, marcamos la mitad, quedó aquí. De O a C medimos la mitad, quedó aquí. Y así es como se obtiene una figura homotética o semejante a la original, pero reducida, no solamente hacerlo por hacerlo, sino que ya con cierta medida esa escala. Siguiente ejemplo. Ahora vamos a hablar de las homotecias indirectas. Aquí hay un error, disculpen. Homotecia indirecta. Indirecta, inversa o negativa, como sea. Cualquiera de estos tres nombres se refiere a la misma homotecia. ¿Cuál es la diferencia con la anterior? Que ahora tenemos un signo menos en las razones de homotecia. Tenemos aquí el ejemplo. Primer aspecto. ¿Vale? Ya lo vimos, va a ser signo negativo. Las figuras quedan como en una simetría central dando un giro de 180 grados. Observen, ¿cuál es la figura original aquí? Recuerden, la que no tenga las apóstrofes. Esta es la original. Este triángulo azul ABC es el original y la copia es A', B', C'. Otra diferencia con la anterior es que nuestro centro de homotecia, este de aquí, queda en el centro. Entre las dos figuras siempre va a quedar el centro de homotecia. En la anterior recuerden que quedaba atrás o antes, ¿sale? Entonces el centro de homotecia queda entre las dos figuras y las dos figuras van a ser semejantes. En este ejemplo tenemos una razón de -2. Así a grandes rasgos esta figura comenzaría trazándose así. Tenemos nuestro centro, nuestra figura, y hacemos proyecciones con línea punteada desde cada vértice que pasen por el centro. De esta forma, las proyectamos, olvídense de este ahorita, proyectamos lo largo que ustedes quieran, de B que pase por el centro y de C que pase por el centro. ¿Vale? ¿Qué sigue? Vamos a medir la distancia que hay del centro a cada uno de los vértices. De O a A medimos y como mi razón de homotecia es -2, vamos a poner esta medida 2 veces del otro lado del centro de homotecia. Es decir, de O a A, 1, 2 y está A'. De O a B, 1, 2, B'. De O a C, 1, 2, C'. Y así se obtiene una figura al doble del tamaño, pero ahora le añadimos que da un giro de 180 grados. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. De esa manera ustedes pueden detectar si se trata de homotecia directa o de homotecia indirecta o negativa. Y por último tenemos la homotecia idéntica. ¿A qué se refiere? Bueno, es fácil. Al decir idéntica, quiere decir que las figuras van a ser exactamente iguales. No va a haber ningún cambio ni de giro ni de tamaño. Estas figuras van a ser las mismas. Lo explico. Al tratarse de una razón de una homotecia idéntica, la razón de homotecia siempre va a ser 1. Siempre que les digan, realiza la homotecia de la siguiente figura con una razón de homotecia k igual a 1, significa que las medidas no van a cambiar. Tengo mi centro de homotecia, mi figura original sería ABC. Si notan ustedes están sobrepuestas, miren. En azul están, en negro están la figura original A, B, C. No sé si lo alcancen a notar. Después trazamos las líneas punteadas, pero como es 1, pues las medidas no van a cambiar. Hagan de cuenta que la figura va a quedar encima de la misma figura, así en palabras concretas. No va a cambiar. ¿Sale? No hay ningún cambio. Tanto en la homotecia, esto puede ser tanto en la homotecia directa como en la inversa. Si yo tengo en una figura mi razón de homotecia k igual a -1,
la figura queda donde mismo, ¿vale? Pero con la diferencia en la inversa, ¿vale? Aquí en la inversa no va a cambiar de tamaño, pero así a grandes rasgos, miren, sería así. Ese sería mi centro de homotesia. Tengo mi figura así, A, B, C. Hago mis proyecciones que pasen por el punto, ¿vale? ¿Y qué va a pasar? La figura que yo obtenga aquí sí va a dar un giro porque es inversa, pero la figura no va a cambiar de tamaño. Cuando vean un 1, la figura no va a cambiar de tamaño, queda exactamente igual, pero va a cambiar. En la positiva no va a cambiar de tamaño, pero queda en el mismo lugar. En la inversa queda del mismo tamaño, pero del otro lado da un giro de 180 grados. Esa sería la única diferencia con la positiva y la negativa cuando es una homotesia idéntica. Idéntica se refiere a que es 1. La razón de homotesia va a ser 1 o menos 1. ¿Vale? Y pues bueno, eso sería todo por el día de hoy. Solamente vimos conceptos básicos, ideas generales de cada una de las homotesias. Los invito a que se suscriban, sigan el canal y realicen los apuntes necesarios para que este tema quede totalmente comprendido. En el siguiente video analizaremos y haremos trazos de cada uno de los tipos de homotesia que acabamos de ver el día de hoy. Que tengan un excelente día, suscríbanse y denle like. Saludos.